Las diferentes respuestas que los países han dado a la pandemia del COVID-19 han puesto de manifiesto lo diferente que es enfrentarse a un reto de esta magnitud cuando se hace poniendo en primer término los intereses económicos de las grandes empresas o cuando, por el contrario, se hace priorizando la salud de la población. De esta manera, un país tan poderoso como los Estados Unidos se encuentran en este momento en una situación dramática con 130.000 fallecidos y cerca de 3 millones de contagiados por el SARS-CoV-2. Del mismo modo, otros países de la Unión Europea, como el Estado español, han sufrido decenas de miles de muertos y sus sistemas sanitarios han colapsado o han estado muy cerca de hacerlo. Por el contrario, otros países pobres o empobrecidos e incluso sometidos a bloqueos económicos, como Cuba y Venezuela, han dado una respuesta muy efectiva ante la pandemia. Para conocer cómo ha sido el tratamiento de esta enfermedad y las políticas públicas que se han aplicado en la región de Latinoamérica y el Caribe, hablamos con el veterano periodista y director de Resumen Latinoamericano, Carlos Aznares. Buenos días, Carlos, y muchas gracias por atendernos una vez más para contarnos lo que está sucediendo en Latinoamérica. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto otra vez estar con la gente de Canarias. Para empezar, Carlos, y ya que estás hablando con nosotros desde Buenos Aires, nos gustaría conocer lógicamente cuál es la situación en Argentina, porque está llegando muy poca información sobre este país al Estado español. Bueno, supongo que te referirás a la situación de la pandemia y lo que de alguna manera conlleva todo esto a nivel de lo social, ¿verdad? En ese sentido, estamos en el pico llamado pico de la pandemia, con bastantes casos de infección por día, con los partes de guerra de los ministros y secretarias de salud a la mañana contándonos cuántos muertos hay y cuántos infectados hay, lo que no hicieron nunca con una enfermedad que, por ejemplo, en Argentina y en América Latina tiene mucha trascendencia y mucha más trascendencia que el coronavirus, que es el dengue, el famoso mosquito del dengue, que afecta a los barrios más humildes. Jamás nos enteramos de que algún secretario de salud, ministro de salud o ministra se le hubiera ocurrido decir, bueno, vamos a decir cuántos infectados o muertos de dengue hay por día. No, porque es una enfermedad de los pobres y eso no cuenta. Entonces, bueno, ¿cómo ha encarado el gobierno argentino la situación de la pandemia? Que para mí no es pandemia, es guerra bacteriológica declarada directamente. La ha encarado metiéndonos en casa con una cuarentena 3 meses antes de lo que deberían haberlo hecho. O sea, yo no estoy en contra de la cuarentena porque cuando obviamente no tienen recursos porque han despreciado la sanidad pública toda la vida, salvo excepciones, salvo algunos gobiernos que la han cuidado y así les va bien. En Argentina no. En Argentina la sanidad pública, los hospitales públicos estaban realmente vaciados de contenido, de insumos, de todo. Entonces la única alternativa que tienen los países capitalistas es la cuarentena, encerrémonos todos. Pero en la Argentina la empezamos en marzo y se está calculando que la vamos a terminar, si es que la vamos a terminar, alrededor de septiembre, octubre. Imagínate la cantidad de meses que significa estar encerrado para tener los mismos resultados, porque nos dijeron hay que encerrarse antes para que haya camas, respiradores y todo lo demás. Llegamos al pico, las camas ya están por faltar, los respiradores están por faltar, porque claro, son 2.000, 1.500, 3.000 por día y se empiezan a acabar las camas. Entonces, la pregunta es ¿para qué nos encerramos 3 meses antes si llegamos al mismo pico? Bueno, la gente, ¿qué pasa? Que cuando estamos en el pico, la gente ya está harta de estar encerrada. Eso en referencia a la clase media, que todavía ha logrado con teletrabajo, con todas estas consecuencias que trae la pandemia para los sectores del trabajo, ha logrado cobrar algunos pesos, pero la gente humilde, la gran mayoría del Gran Buenos Aires que vive en los barrios más humildes,
Y cuando digo humildes, son humildes en serio, con casas de cartón o de chapa, donde se hacinan 9, 10 personas, donde en una cama duermen 3 chicos y una madre. Eso es lo que yo refiero como humilde. Bueno, esa gente ha tenido que salir, no pudo cumplir la pandemia, ha tenido que salir a trabajar día a día porque hay hambre, porque no hay comida, porque el Estado, el gobierno nacional y popular de Alberto Fernández, nacional y popular entre comillas, obviamente, hace cuarentena de un tipo, la cuarentena del encierro, pero no te hace la cuarentena económica, porque si vos encerrás a toda la gente en su casa y además la encerrás con policías que si te ven en la calle te persiguen, te golpean y te matan, porque hemos tenido muchísimos casos de asesinatos policiales en esta pandemia. Obviamente tenés que darle una compensación económica a la persona para que no salga a trabajar. Eso no se ha cumplido. Se dice que se va a hacer, se dice que se hace, pero no llega ese dinero a muchísima gente humilde, Esta es la gran protesta en la que nosotros estamos, los militantes políticos y sociales, porque nos parece un maltrato, o sea, muy lindas palabras. Alberto Fernández habla muy bien, hay sectores de la población que lo considera el padre que nos está cuidando, allá ellos con su problema psicológico con el padre, pero el tema es que hay un montón de gente en los barrios, y no te digo en el interior del país, donde la situación se agrava mucho más, que no tienen realmente ni salud, ni alimentos y por supuesto menos dinero. Entonces, la situación más además la crisis económica, que ya estaba de antes, con la deuda externa y todo lo demás. ¿Qué hizo el gobierno? En medio de toda esta situación de guerra bacteriológica, encierros, falta de trabajo y todo lo demás, siguió pagando la deuda. Y desde que empezó el encierro hasta ahora se han pagado casi 950 millones de dólares, que hubieran podido ir tranquilamente a más respiradores, a más camas. Dicen, faltan camas, bueno, construyan camas. No lo han hecho. Así que esa visión que se tiene desde el exterior de que en Argentina, el gobierno de Fernández lo está haciendo muy bien, sí, soy un gobierno progresista que lo hace muy bien, yo le digo, vengan a vivir aquí y van a ver, vengan a vivir aquí, no a un barrio residencial, vengan a vivir aquí a donde vive la mayoría de la gente, en los barrios más humildes. Y las cosas no están tan bien como las pinta el compañero Alberto Fernández. Y al margen de esa situación que estás describiendo de tu país y que es realmente muy grave, ¿cuáles son los otros países de la región que están en una peor situación? Aquí llegan, por ejemplo, muchas noticias acerca de Brasil, pero no tantas de otros países como Ecuador, Perú o Bolivia. No, bueno, comparado con Brasil siempre estamos mejor, porque este es así, es el menos malo, siempre estamos con el menos malo para elegir políticos, para elegir gobiernos, para enfrentar la guerra bacteriológica. Brasil está peor, claro, porque Brasil tiene un energúmeno como presidente y tiene un grupo de militares que no saben de sanidad pública ni de salud pública un ápice, no saben nada. La salud pública en Brasil, si esta que yo te describo estaba mal, la de Brasil prácticamente era inexistente, todo se volcaba en la medicina privada, en las clínicas privadas, y bueno, Brasil está en un momento muy, muy difícil, sobre todo siempre los platos rotos los pagan los más pobres, los más desheredados, la gente que vive en barrios realmente que son inimaginables cuando se nos mira desde Europa, por ejemplo. En ese sentido, la situación en Brasil yo la describiría como catastrófica en lo que hace a la salud y también en lo que hace a la crisis económica, porque todo esto trajo obviamente una imposibilidad de que por la falta de protesta en la calle, por la falta de lucha por los derechos que se van perdiendo día a día,
por este tipo de encierros que se siguen haciendo, evidentemente se ha retrocedido muchísimo. La única respuesta que se ha dado la dan los movimientos sociales, las organizaciones populares, como en Argentina. O sea, en Argentina pasa lo mismo y en Brasil también. Son los movimientos sociales los que tienen que reemplazar al Estado. Y en Brasil, la fuerza del Movimiento Sin Tierra de Brasil ha logrado que muchísima gente pueda tener su comida, porque han repartido toneladas de comida a los compañeros del MST y las compañeras, han generado ollas populares, como en cada uno de nuestros países, alrededor de la olla popular diaria que se hace en cada barrio, en cada zona, la gente por lo menos no solamente come, sino también se comunica un poco para ver cómo se puede organizar mejor para enfrentar estas crisis que se están viviendo. Al igual que en Argentina, pero con mucha más virulencia, allí se está apelando a la policía, al ejército, a las fuerzas represivas para, aprovechando toda esta crisis, tratar de destruir los grandes asentamientos de organización popular que tanto el Movimiento Sin Techo de Brasil como el Movimiento Sin Tierra ha ido construyendo. Hay un ataque muy fuerte al movimiento indígena también, así que la situación de Brasil, yo te diría que la situación de Brasil y de Chile, que son muy parecidas, dos dictadores democráticos, dos dictadores elegidos, tanto Piñera como Bolsonaro, Bolsonaro un payaso además de todo esto, que ha cambiado de ministro de salud varios en todo este periodo, pero bueno, ambos países se han encontrado con una sanidad pública inexistente, con, en el caso de Chile, por ejemplo, agregado a todo esto que te cuento de Brasil, toque de queda diario, o sea, si a vos te ven en la calle después de las 7 de la tarde, pueden llegar a matarte, ha pasado varios casos, y ayer y hoy mismo ha habido protestas en Chile, a pesar de todo esto, porque la situación realmente es tremenda, en los barrios no hay ningún tipo de asistencia sanitaria, no se hacen los test, y la crisis económica es agobiante. La gente tiene que seguir saliendo a trabajar, y cuando sale a trabajar y vuelve después de las 7 de la tarde, si te casan en la calle, bueno, o te detienen, o te maltratan, o te matan. O sea que yo te diría que de Sudamérica, los dos peores países son Brasil y Chile. Y después, en una escala, bueno, Paraguay hay prácticamente en este momento una insurrección popular, porque la gente se ha rebelado contra el maltrato del gobierno de Mario Abdo Benítez. Ha habido movilizaciones, a pesar de la pandemia y todo lo demás, ha habido movilizaciones muy fuertes en la calle. En Perú, la situación catastrófica también. O sea, todos nuestros países latinoamericanos, como en Estados Unidos, la sanidad pública no fue atendida nunca. Con respecto a Cuba, Carlos, conocemos, por ejemplo, el papel que han jugado las brigadas de médicos cubanos que han ido a ayudar a distintos países europeos, como Italia, pero se sabe muy poco sobre cuál es la situación propiamente en la isla. Mira, Cuba lo ha hecho de excelencia, como uno podía esperar de un gobierno que tiene el socialismo como construcción y como meta profundizarlo todos los días. A pesar de todo el bloqueo, a pesar de todas las dificultades de Cuba, Cuba siempre atendió la sanidad pública. Si hay algo que siempre se dice, no, en Cuba, bueno, te educás bien y tenés salud resuelta. Que parece una tontería decirlo, se dice fácil, pero cuando pasan las cosas que pasan ahora, ahí se ve clarísimo. En Cuba hay una medicina preventiva desde antes de todo esto. Y bueno, esa medicina preventiva, ahora aplicándola sobre la marcha, sobre esta situación, Cuba tomó todas las medidas para cuidar a su gente. Primero, cuidar a su gente. Entonces, sí, cuarentena, pero una cosa es que te plantee la cuarentena un gobierno en el cual no crees o crees poco, y otra cosa cuando te la plantea un gobierno
que siempre te ha dado respuestas lógicas y de cuidado. Y en ese sentido, la población cubana aceptó la cuarentena, aceptó las medidas de sanidad pública que se les planteaba, el tema del alcohol, el tema del lavado de las manos, todas las medidas que se han planteado en todos los países, bueno, en Cuba se aceptaron de muy buen agrado. La gente que tenía que trabajar porque eran trabajadores esenciales siguió haciéndolo, los otros se recluyeron, pero los casos que iban siendo detectados, hubo un seguimiento permanente, permanente. Yo tengo relatos de compañeras cubanas, de compañeros cubanos, compañeros nuestros de Resumen Latinoamericano incluso, que están en Cuba viviendo y que además son parte de la corresponsalía, que nos contaban, bueno, en un vecino de mi barrio sé que está con COVID y viene el médico todos los días, si es que no lo han trasladado, porque si es un COVID leve, lo tienen en su casa. Pero el médico va todos los días a ver cómo está, a tomarle la fiebre y si ve que se agrava, lo trasladan a un hospital. Eso aquí, eso en cualquiera de nuestros países es imposible. Acá te dicen, si vos te enfermas, si vos tenés COVID, te dicen, quédate en tu casa y no te... Bueno, ¿qué pasó con ese? Se murió, bueno, se murió, y no, nadie se enteró. En cambio, en Cuba hay una atención permanente. Todos los días se da el parte, pero se da el parte de una manera muy diferente a la que lo escuchamos nosotros, aquí en nuestros países. Se dice, en Guantánamo hay 8 infectados, en el barrio tal, en el barrio tal, en el barrio tal. Incluso se dan hasta, ellos tienen los nombres de cada uno y con el documento saben si ha ido mejorando o no ha ido mejorando. Hay una atención permanente en el llamado y en la concurrencia a la casa de la persona y es el país que tiene menos muertos, tiene menos infectados y más recuperados. O sea, es el país que más recuperados tiene. Y hoy ha llegado a la derrota prácticamente, por lo menos de esta etapa de esta pandemia, y están abriendo, hacen una desescalada con criterios rigurosos. Y por supuesto, como regalo extra, está esto que Cuba ha hecho siempre, exportar médicos a donde sean necesarios. Y bueno, ahí hemos tenido realmente el ejemplo de internacionalismo solidario en serio. Cuando vos vas a un país donde la situación está gravísima y no tenés temor, o lo tenés pero lo afrontás porque sos un médico, sos una enfermera y has hecho un juramento ético de ayudar a los demás, y vas a los lugares más difíciles donde los médicos de esos países, bueno, Italia, lo hemos visto en Lombardía, lo hemos visto en Turín, lugares donde los médicos se rajaban, los médicos no querían saber nada, los de ese lugar, y ahí estaban los médicos cubanos y las médicas cubanas y la brigada Henry Reeves. Realmente lo de Cuba es emocionante, es de agradecérselo toda la vida, porque son esas personas que por encima de los planteos revolucionarios, o por ser revolucionarios, precisamente, pero por encima de las diferencias ideológicas que pueden tener con un gobierno, no le hacen asco a la cosa y si los convocan van y ayudan a esa población, no a ese gobierno, a esa población. El gobierno después tratará de sacar rédito de eso, pero ahí están las poblaciones de esos lugares agradeciéndoselo a los cubanos y cubanas que han dado el ejemplo al mundo y sin recursos, porque además hackeados y bloqueados como está Cuba, pero sin embargo la salud siempre ha sido un lugar donde se la ha priorizado. Quería hablarte finalmente, Carlos, del caso de Venezuela, que nos resulta muy llamativo, porque se trata de un país que ha estado siempre presente en los medios de comunicación del Estado español. Siempre se habla de Venezuela, por supuesto siempre para mal, siempre hablando negativamente del proceso bolivariano, pero curiosamente cuando comienza este problema con el COVID-19, Venezuela desaparece de los medios de comunicación del Estado español, deja de hablarse, parece como si ya no existiera en Latinoamérica. Sin embargo, los números apuntan a que Venezuela lo ha hecho también muy bien en el tratamiento de esta enfermedad.
Totalmente. Porque, vuelvo a decir, porque esa es la diferencia entre gobiernos capitalistas y gobiernos socialistas o aspirantes a ser socialistas. En el caso de Venezuela yo diría en avance hacia el socialismo, porque todavía tiene obviamente una estructura capitalista que tiene que ir rompiendo de a poco, pero está la intención de eso y lo ha demostrado el gobierno primero de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro ahora, que están en ese camino. Y no solamente en la salud, sino en todos los sectores. Porque mientras están cuidando la salud de la gente, como vos decís, y lo están haciendo bien, también siguen construyendo viviendas, también tratan de que la gente no viva sin nada, de que la gente además, fíjate vos, a diferencia de lo que yo contaba de Argentina o de otros países de América Latina, allí hubo cuarentena, pero también hubo cuarentena económica, o sea, se congelaron los alquileres, se congelaron los precios de la luz, del gas, la gente que no podía pagar la luz y el gas, no se le cortaba la luz y el gas, o sea, se cuidó a la población, y eso ha posibilitado de que un poco más de Cuba han tenido de infectados y de muertos, pero han ido controlando la situación con un sentido humanitario, con un sentido revolucionario en ese sentido. Y también en medio de un gran bloqueo, también incluso con falta de alimentos y también con falta de gasolina, como lo hemos visto recientemente, gracias a la solidaridad internacionalista de la República Islámica de Irán, ha llegado el petróleo y también han llegado alimentos. Pero Venezuela ha demostrado al mundo, y sobre todo a esos detractores que todos los días cargan las tintas de los diarios y las agencias de noticias contra Venezuela, que cuando hay un gobierno revolucionario las cosas son totalmente diferentes. Y el que no lo quiera ver, que no lo vea, porque obviamente necios hay en todas partes y necias, pero el ejemplo de América Latina se llama Cuba y Venezuela.